¿Qué es la palabra apología? Bueno, es un término bastante usado en mi país, pero algunos no entienden qué significa, así que como parte de nuestra educación lo diremos. Eso es un sustantivo femenino, es un discurso, una alocución, disertación, predicación, alegato, que se hace de palabra o por escrito en defensa de alguien, una adulación, una aclamación o una alabanza de alguna idea, cosa o de alguien. ¿Ya? Es una palabra griega que, como muchos ya sabemos por etimología, apo significa aparte, separado de, logos, logia, tratado, concepto, estudio de, y al final ia significa cualidad, ¿no? Así que la apología implica pues la alabanza, la exaltación, ¿no? La loa de algún evento, un suceso, una persona o cosa. ¿Mm? Así que tomando este concepto en cuenta, podremos empezar a desarrollar el tema para hoy. Bueno, pues al revisar los manuales y querer pasar al tema de las transgresiones que vi acerca de la Real Comisión de Australia, las transgresiones cometidas por la organización y sus miembros que estaban ahí citados para dar cara de lo que habían estado haciendo en el caso de las políticas que se estaban utilizando por abuso sexual, y estar leyendo los manuales, hay un punto muy interesante que quería compartir con ustedes sobre los conceptos que le meten a los ancianos previo a que ellos se conviertan en jueces de la congregación, pero que recuerden, ellos no solamente son pastores amorosos, son también jueces. Son personas que van a desarrollar una dinámica judicial, ¿no? De evaluar la condición del rebaño para saber quiénes están sanos y quiénes están enfermos en sentido espiritual y aplicar las normativas de la Watchtower. Entonces, hay una en particular que del año 1991 está publicado y que me gustaría compartirlo con ustedes. Bien, estamos con esta publicación que se titula Tal como leen. Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño. Editado en el año 1991, es auténtico. Nuevamba. Y aquí justamente a donde tenemos que prestarle mucha atención todos, es aquí al párrafo que está aquí en la página 138. Voy a enfocarlo de tal manera que lo puedas leer. En todo caso, si tienes una forma de ampliar la imagen, sería interesante. Acá, este párrafo de aquí, ¿ya? Se lee de la siguiente manera. Dice: la labor de los superintendentes no es vigilar como policías la vida de los hermanos. Tampoco están obligados a familiarizarse con todos los detalles de las leyes civiles y criminales del país para encargarse de que se cumplan, tal como no vigilan que el hogar de alguien satisfaga todo detalle del código de construcción. Tampoco investigan para determinar si alguien ha satisfecho todo requisito legal en el país antes de permitirle que se bautice o que continúe en la congregación. Saben que lo que dice aquí es la base principal para dar inicio a este tema, apología al burro. No es cierto de que es tal cual. Y la verdad que si lo desmenuzamos vamos a hallar un tema bien grosso. Vamos a continuación. ¿Se dan cuenta de la gravedad que significa estas palabras, este párrafo? Pues bien, quiere decir de que aquí se estima
se exalta, se alaba y se procura dar mayor empuje y estímulo al anciano más ignorante. Mientras más burro, mejor. Quiere decir que este buen cristiano tiene que cerrar su cerebro, tiene que empacarlo y que la organización piense por él. Es más, considera la constitución política de su país simplemente papel higiénico. Y es por esa razón, mis queridos suscriptores, que tienen ellos, que a la hora de aplicar las normativas de la organización, pasar por encima de tus derechos constitucionales, atropellarlos, y es más, todavía te amenaza con expulsión o desasociación si no te adhieres a las normas. Que tú te tienes que olvidar que eres un sujeto de derecho, que tú te tienes que olvidar que te debes a la organización sin cuestionamiento alguno, que tú debes de atar tus intenciones de libertad y cortarte las alas por ti solo, cosa que ellos ya han hecho previamente antes de asumir el cargo de ancianos. Es evidentemente un insulto a la inteligencia, un abuso del poder para así generar todo un ambiente de miedo, todo un ambiente de que como que estás pisando cáscaras de huevo, que no sabes si lo que haces va a ser del agrado de tus hermanos y en particular de ellos, que en la primera que te vean o que le chismeen algo al anciano, te meterán a la salita B para aplicarte sus maquinaciones y sus mentiras respecto a tu condición como cristiano. Y te amenazarán de que estás yendo en contra de Jehová y que estás haciendo cosas que no agradan a Dios, que no entrarás al paraíso, de que tu familia te rechazará y te escupirá en la cara si tú te vas de la organización. Así, de esa manera, con las alas cortadas, con miedo y acojonado, te van a tener. Es el más vil de los oficios el ser anciano de congregación, imagínate. Ahora, algunos dirán, oye, pero eso ha estado en el párrafo, en ese párrafo de ese manual antiguo de 1991. ¿Qué te pasa? Eso no se aplica. ¿Así? Hay condiciones legales para que yo llegue a la conclusión de que esto que está aquí de todas maneras se tiene que cumplir, porque esos manuales, sean antiguos o modernos, son el Código Civil de los Testigos de Jehová, el Código Civil y Penal. No ha sido derogado nada de lo que está allí. Específicamente, el de aquí, no. Por tanto, eso explica, mi querido suscriptor, la razón por la que cada vez que tú vas al comité judicial, te hacen papilla. No toman en cuenta tus derechos. Tienes que haberte negado a ellos cuando te hiciste testigo de Jehová. Y si por ahí tú haces alguna mención, ellos sacarán textos bíblicos para generarte una presión coercitiva y así hundirte, ponerte contra la espada y la pared. Ahora tienen por costumbre también no presentar testigos de aquellos que son llamados a la sala B. A mí me ha pasado 2 veces ya. Cuando reclamé la presencia de los que me acusaban, dicen, no, son de otra congregación. No, que no queremos mayor problema, hermanita, por eso me gustaría que usted confiese si lo que ellos dicen pasó o no pasó. Ellos se cierran
no importa tú qué argumentos uses. Pero de todas maneras es importante de que cada testigo de Jehová que se está despertando, por supuesto el adoctrinado va a chuparle las medias, pero el que está despertando, el pimo, y aquel que está estudiando la Biblia, ese sí, no se va a comer el cuento. Y además, porque es evidente de que las personas inteligentes, las personas que se precian de ser inteligentes, no le van a parar bola al anciano. No hay forma de que el anciano siga insistiendo con una persona perspicaz y con una persona hábil y ágil, y que sobre todo tenga mucho de amor propio. Eso es lo que a ustedes los estimula que hagan. Tengan mucho amor propio. Háganse seguros de su defensa delante de los ancianos. No dejen que los pisoteen, que los maltraten, que les digan cualquier boludez para que ustedes no hagan una exposición clara, sincera y con fundamento de que ustedes están defendiendo en contra de sus abusos y de la forma tan aberrante de traerlos a una sala B para acusarlos de cualquier cosa, de querer amenazarlos. Porque al final ellos siempre van a parecer lindos hermanos que están preocupados por el rebaño. Pero no es así. Ellos lo único que les preocupa es no perder sus puestos. Es no perder su categoría, que la verdad dista mucho de los ancianos del antiguo Israel. El desconocer los derechos fundamentales de la persona humana, escritos en las cartas magnas de nuestros diferentes países donde vivimos, es una aberración y es una burla para cualquier persona. Más aún, si es que te están llevando a un comité delante de ancianos ignorantes, te están llevando al matadero porque a ellos se les ocurre. Quiero que recuerdes, por favor, y lo tengas presente. Tal acción es un delito. No puede pasarte por encima. Por eso, en los manuales que más adelante mostraré, está escrito de que si tú los amenazas con la policía, los amenazas con la prensa, ellos automáticamente tienen que parar el proceso y eliminar toda información que estén anotando o que estén ahí queriendo archivar. No, ya ahora ya no. Que no quede huella, como dicen, ¿no? Es justamente por lo mismo que es un delito contra las personas, el hacer lo que hacen es porque tienen que borrar toda evidencia de tales acciones. Y llama por favor a la sucursal, al toque, llama ahora, llama ya. Cuando el hermano te diga, voy a llevar a las autoridades lo que están haciendo aquí. No, yo voy a traerte a mis abogados, te voy a querellar, no me has traído testigos para acusarme de algo a mí, entonces ahora yo te querello a ti por calumnia, porque en todo caso si no presentas testigos es porque tú me estás acusando y estás presentando falso testimonio contra mí. ¿Me entiendes? ¿Comprendes? Porque eso es así. No te pueden llevar a una salita B sin los testigos presentes. Muy diferente del caso de violación sexual contra los niños. Eso se supone que lo tienen que manejar expertos. Se supone que lo tienen que manejar peritos. No estos burrazos. No estos ignorantes. No estas personas que no están capacitadas. Estos vendedores ambulantes, cerrajeros, carniceros, merolicos. ¿Cómo puede ser posible que una organización le otorgue un poder a personas que ignoran la constitución de su país? Siquiera aunque sea debería tener un mínimo de información. Entonces, quiero que tomen conciencia de esto. No les tengan miedo a los ancianos.
Libérate de ese miedo. Enfréntalos. Toma el valor y defiende tu casa y defiende tu persona. El día que tú te hiciste testigo de Jehová, no hipotecaste tu libertad de opinión y tu libertad de decisión. Así que puedes irte. A diferencia de que tengas algún tema relacionado con la familia que es bien complicado y es mi problema. Es mi tema. Porque si yo estuviera sola, yo hace rato me voy. Pero tengo familia y un esposo adoctrinado, que es anciano de congregación. Pero no hay problema. Previamente mi saludo, angelitos. Hola, angelitos. Yo sé que tú ves canales apóstatas. ¿Y sabes por qué no me votaste? Pese a que pegué panfletos mostrando el pecado de la organización, sus delitos de encubrimiento de pedofilia en Campoy, no me han votado el grupo de ancianos, el cuerpo de ancianos, no lo hizo. ¿Por qué? Porque le achachí el miedo. Porque presenté mi defensa. Si no hicieron más nada, no fue por consideración a mi esposo, sino porque tú, angelito, sabes lo que oculta la organización. Así que de aquí te mando un besito, angelitos. Pásele la voz al hermano Víctor Lisa, que me puede ver, de Bebetel. Este es mi broadcasting apóstata. Así que hagan eso. Infórmense, edúquense. A diferencia de estos ancianos. Y le doy la razón a Iván Ivanenko. Desde acá un saludo, querido amigo. Eres lo máximo. Sí, pues, son ancianos. Este es la apología del burro que promueve la Watchtower. Mejor dicho, la Witchtower. Bubble and Trash. Que es para mí la organización más maquiavélica que he visto en mi vida. Es una organización falsa y que maltrata a sus miembros. De hecho, es conveniente saber que cada uno de sus miembros no ha firmado ningún contrato con esta ramera para que sus datos estén confinados hasta tiempo indefinido. Si alguna cosa quiere quedarse esa ramera con mis datos, pues no merece la mayor consideración ni seriedad de tomarla en cuenta. Porque yo no le he firmado nada. ¿Sí? En todo caso, si eso va a darse de ese modo, tendrá que haber pues una guerra legal. Por eso le digo, amigos, infórmense. Esta organización se cree con el derecho de atarnos a sus faldas para que sigamos siendo testigos de sus fornicaciones y de sus herejías. No al abuso espiritual. Infórmense, edúquense y tengan el suficiente amor por ustedes y sus familias para defenderlas delante de ancianos que los abusan. Que con su voz suavecita, ¿no? Como dice, su vocecita de atalaya, te quieren llevar por el camino recto que conduce a la vida eterna. Esa es mentira. Esas son mentiras asquerosas.